Le voy a poner cositas, ¿sí? Hola, buenas tardes, Norma, señora Imelda, Ofelia, Rosario, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias a Dios. ¿Y usted, maestro? También, gracias a Dios, aquí estamos, miren, Qué bueno, gracias a Dios. para hacerle algunas nuevas preguntas a San Pablo. Y las preguntas que le vamos a hacer hoy a San Pablo son nada más dos. Lo primero que le vamos a preguntar ayer a Pablo, lo que le preguntamos es, ¿por qué te desanimas? Yo creo que todos en la vida nos hemos desanimado. Todos en la vida se nos han se nos han apagado las pilas y pues tenemos algunas citas bíblicas que vamos a trabajar hoy, primeramente Dios, con la gracia de Dios, y hay una pregunta muy larga que nosotros vamos a ver si alcanzamos a acabar las 10 preguntas de esa pregunta, pero cuenten con ellos, sí. Y veíamos por qué a Pablo, Ismael, ya voy a empezar mi clase, hijo. Aquí está, aquí tengo mi Ismael, perdón. Ah, vamos a hacer algo muy importante, a preguntarnos si se nos han bajado alguna vez las pilas en nuestro seguimiento de Cristo. A veces que uno le echa todas las ganas y pues parece que no nos salen las cosas. Pero acuérdense, algo muy seguro es que cuando se nos ponen difíciles las cosas es que vamos por el camino de Dios. Siempre en el seguimiento de Jesús hay cruz. Siempre en el seguimiento de Jesús hay esas persecuciones, esas angustias que se nos van poniendo en la vida. Y a Pablo le pasaba muy seguido y ya les he platicado lo que decía el cardenal Javier Neguet Bantuán. Si si no te persiguen es que no estás dando a Cristo. Estás dando ideas tuyas, ideas de otras personas, pero no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre confronta a los demás en sus comodidades, en sus placeres, en su economía. Y Pablo seguramente muchas veces tuvo que pasar por esas situaciones difíciles. Sobre todo, imagínense Pablo que era tan religioso cuando fue el Areópago, que ayer lo leíamos, que era un lugar donde había un montón de dioses y que hasta había un monumento que decía al Dios desconocido. Pues hoy le pedimos a Dios nuestro Señor que nos ayude, que nos bendiga y que nos enseñe el camino de la verdad y la vida. Y que en estas preguntas que vamos a hacerle a San Pablo, la primera pregunta que le vamos a hacer es, cuando nosotros ahora hablamos de las comunidades que anduviste fundando, nos imaginamos unas comunidades perfectas de gente santa. ¿Es verdad esto? Porque ante tanta santidad hasta nos quedamos desanimados.
pues ahora es muy difícil vivir en comunidad. ¿Qué nos puedes decir de esto, Pablo? Claro que acuérdense que para encontrarnos con Jesús debe de haber un cambio verdadero en nuestra vida, pero entender que nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Esto es con el paso de los días y es lo que podemos hacer. Es lo que podemos hacer y pedirle a Dios que a todos y a todas nos ilumine. La primera, la primera cita de hoy le está destinada para Rebeca, pero Rebeca no iba a entrar, pero alguna de ustedes le iba a leer, nomás que no me fijé quién le iba a leer. Rosario. Sí, Rosario, profe. adelante, Rosario, por favor. Hechos Buenas 2:42 tardes. al 47. Ok. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La primera comunidad. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la conveniencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, Señor. gracias. Parece un pueblo mágico, ¿verdad? Donde todos contentos, todos felices, pero acuérdense que hay cosas muy difíciles para el hombre. Lo más difícil para el hombre es despegarse de lo que cree que es de él. Por eso San Pablo nos enseñaba que de qué presumes si todo te ha sido dado. Todo lo que tenemos es prestado. Los hijos, la vida, la esposa, la casa, el trabajo, todo es prestado. Pero nosotros, como nos vamos acostumbrando a esas cosas, pensamos que son nuestras. Y ahí vienen los apegos en nuestra vida que no nos dejan crecer espiritualmente. Cuando se narra esto, que lo narra San Lucas en el año 70, ya habían pasado casi 25 años de que Jesús había ascendido al cielo. Y pues la gente empezó a vivir poco a poco, hasta que se integraron a vivir en esa comunidad donde vivían todos para uno y uno para todos. Recordar que en el seguimiento de Jesús todo es un proceso. Primero buscamos a Dios para algo. Todos los seres humanos que buscamos a Dios, lo buscamos o porque ya no tenemos solución o porque no encontramos la puerta, por algo lo vamos buscando. Y ya cuando lo encontramos, decía Teresa de Ávila, Señor, es imposible conocerte y no amarte, amarte y no servirte. Ese es el proceso. Buscarte, conocerte y amarte y servirte. Y después de ese proceso es cuando el hombre se empieza a desprender de lo que sabe que no es de él, que sabe que nada más es un administrador. Entonces, esa es la primera pregunta para que veamos cómo es el ideal de una comunidad cristiana. Todos para uno y uno para todos, dirían los tres mosqueteros. Y vamos a ir a la siguiente lectura, por favor, que le tocó a Lupita Pinzón, pero no está. ¿Quién gusta leer esa cita de 4:32 al 35? Yo, profe. Adelante, Norma, por favor. Comunidad, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Comunidad de bienes. La multitud de los creyentes tenía una sola alma
y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todos lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Acuérdense, y tenían un mismo corazón. O sea, pensaban igual que en esta vida no hay que acumular, hay que compartir. Tenían también una sola alma, que se conmovían ante el dolor ajeno, que no decían, ay, pobrecito, sino que buscaban cómo hacerle la vida más fácil al que la tenía más difícil. Y nadie consideraba como suyo lo que poseía, por lo que les decía, o sea, sabemos que somos administradores nada más. Cuando uno empieza a captar esto en el seguimiento de Jesús, empezamos a relajarnos, empezamos a saber que nosotros no somos los que resolvemos las cosas. Por lo regular, las personas que viven tensionadas, preocupadas, es porque piensan que ellos resuelven las cosas con su trabajo, con su esfuerzo, etcétera. Pero ya cuando te encuentras con Jesús y sabes que tú solamente eres una persona que hoy está y mañana ya no, tu vida empieza a cambiar y empiezas a arrimarte al que sí lo puede. Por eso los santos le decían, Señor, yo no puedo, pero sí tú puedes, dame la fuerza para poder. Y esa situación cambia nuestra forma de ver la vida. Pero todos iban a las enseñanzas de los apóstoles. Hacían lo que los apóstoles les decían. Por ejemplo, ahorita en nuestra iglesia, la mayoría de las personas que vamos a misa, vamos por cumplimiento. Vamos nomás para callar nuestras conciencias. Pero si fuéramos de verdad con un espíritu generoso a hacer lo que el Señor nos dice, seríamos de esas personas que al escuchar el Evangelio dice, el Evangelio de hoy que nos decía, si te acuerdas que tienes una ofenda con tu hermano, ve, pídele perdón y luego regresa y presenta tu ofrenda. Eso es ser un buen cristiano. Eso es poner atención. Si todos pusiéramos atención los domingos que nos va hablando el Señor, nuestra vida sería diferente. Por ejemplo, ¿ya vencieron todas sus tentaciones esta semana? A ver, levanten la mano la que no haya pecado nada hoy que ya es viernes. Desde el domingo nos hicimos el propósito de vencer nuestras tentaciones. Esa era la enseñanza de la iglesia. Vences tus tentaciones, ¿cómo? Con la palabra de Dios, con los sacramentos y haciendo caridad. Si no, es que no pusimos atención, nomás fuimos por cumplimiento. Entonces, recordar que la palabra de Dios sí transforma el corazón cuando nosotros ponemos de nuestra parte. La siguiente cita, por favor, es 5:12 al 16, que es Ofelia Macías. Ofelia, por favor, ¿nos ayudas? Sí, maestro. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y las colocaba en camas y camillas donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a las personas atormentadas
por espíritus malos, y todos eran sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Vamos, Señor. Señor. Gracias. Nada más. Acuérdense, a los apóstoles empezaron a hacer milagros. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con atención, con constancia y con perseverancia, podemos ayudar a los demás. ¿Sale? Podemos ayudar a los demás y para ellos es un milagro. ¿Sale? O sea, nosotros podemos ayudar a las personas. Fíjense con qué facilidad podemos ayudar a las personas en nuestra vida. Hay una señora que vive en Estados Unidos que su hija se fue al cielo. Ella se quitó la vida y ella está muy preocupada porque dice que, pues ella dice que a ver si no se fue a otro lado, que no fuera al cielo. Y pues surgió la plática con ella y yo le decía que mandara a decir unas misas gregorianas por ella. Y para eso, eso que el Señor me hizo decirle, para ella fue un milagro. Y descansó un ratito de esa pena que tiene 15 días que la está viviendo. ¿Se fijan que igual que los apóstoles, ustedes y yo podemos hacer milagros por los demás? Nada más es escuchar la palabra de Dios. Nada más es hacer lo que nos va pidiendo el Señor todos los días. Y no nos pide cosas imposibles. Nos pide cosas que son muy fáciles, como dice, como me enseñó mi padre espiritual, José Alfonso del Río. ¿Qué no puedes compartir tu lonche con alguien? ¿Qué no puedes compartir tu refresco con alguien? Así tan fácil y tan sencillo, ¿va? Y en esa medida empiezan a crecer las grandes comunidades. Y fíjense, se van sanando más personas a nuestro alrededor. Y luego esas personas ya luego se comprometen por sanar a otra persona. Yo siempre les digo a las personas que Dios me pone en el camino, que nomás no se queden con el milagro solo para ellas. Que cuando Dios te hace un milagro, tú debes de hacer milagros por los demás, porque ser agradecidos es de buenos cristianos. Y entonces el bien se va difundiendo, se va difundiendo. Pero hay personas que a veces que les pasa algo bonito, piensan que porque son buenos, no. Es porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso y misericordioso. Y la comunidad cristiana al principio lo entendió. Y por eso ustedes vieron lo que lo que nos leía Ofelia, que hasta sacaban a los enfermos y al pasar a los apóstoles quedaban sanadas las personas. Porque el mal más grande del ser humano es que pensamos que estamos solos en el mundo. El mal más grande es que cuando nosotros pasamos una enfermedad, una depresión, algo, cada quien de nosotros pensamos que estamos solos y si no es cierto. Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces pidámosle a Dios nuestro Señor que seamos como estos apóstoles, por favor, que de verdad nos tomemos las cosas en serio, que de verdad la palabra la tratemos de vivir. El domingo, de una vez les adelanto, el domingo va a ser la transfiguración del Señor. Segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración del Señor. A ver, primer domingo venzo mis tentaciones. Segundo domingo, mi transfiguración. ¿Cuál va a ser mi transfiguración? Que yo escuche esa voz del cielo, igual que Jesús, que diga, ese mi Memo es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Y así tú también te lo tienes que aplicar. Pero ¿por qué tenemos que escuchar a Jesús? Porque obedeció al Padre. ¿Y para qué fuimos hechos cada uno de nosotros? Para amar por amor. ¿Se fijan qué fácil es entender y seguir el ritmo de nuestra Santa Madre Iglesia? Y ya para la otra semana nos dan otra tarea y para la cuarta semana de Cuaresma otra tarea y el domingo de Ramos otra tarea. Y así sucesivamente.
pero pues muchos vamos y nomás vamos por cumplimiento y no aventajamos en nuestra vida espiritual. Entonces, ojalá que en tu comunidad, de tu casa, sobre todo, primero acuérdate, la caridad comienza en casa. Los que tienen hijos chiquitos, enséñenlos a hacer caridad. Los que tienen hijos grandes, enséñenlos a hacer caridad. Los que tienen hijos bigotones y canosos como yo, enséñenlos a hacer caridad. Involúcrenlos. A ver, ¿sabes qué? A fulanito la voy a ayudar yo. Pero a ver, pónganse ustedes cada quien 20 pesos, órale, que no tengo, busca 20 pesos de tu cartera y vas a poner porque vas a invertir en bonos del ahorro celestial y luego Dios te los va a pagar. Pero que no tengo, bueno, cuando necesites algo, nomás no me digas. Y así es como vamos involucrando a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los amigos, para que aprendan a hacer caridad. Les va a costar mucho trabajo a ellos, pero vas a ver qué gran cambio va a haber en tu familia y en las familias de alrededor. Cuando todos hagamos este sacramento de la caridad. Para mí, la caridad es un sacramento. Un sacramento es un signo del amor de Dios en medio de nosotros. Esos son los sacramentos. Vamos a ir ahora. Mande, Profe, mande, Norma. ¿en qué lugar es donde vive usted? Yo vivo en Zapopan, Jalisco. Zapopan, Jalisco. Sí, gracias, Ok, Norma. ok. Ah, ahorita yo ya sigo, profe. Sí, ya sigues, Norma. Oh, Hechos 5 del 1 al 11. ¿alguien lo puede leer? Sí, Norma, Es que le voy a gracias. entregar a Jesse. Sí, gracias. Ok. Yo, Hechos 5 del 1 al 11. lo, Marisol, ¿quiere ¿quiere que lo leerlo? lea? Ah, quien guste, Marisol o señora Imelda, la que guste de las dos, por favor. Oh, Si que quiere lo lea usted. Marisol. Ok. Ok. Los cinco. Hazlo tú, Marisol. Gracias. Ocho. Gracias. Perdón. ¿Cinco qué? ¿Del 8 De- al 11? 5 del 1 al 11, por favor, Marisol. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Un tal Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una posesión, se quedó con parte del dinero, llevó lo restante y lo puso a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se adueñara de ti y, y mentiste al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? ¿No podías conservarlo? O si lo vendías, ¿no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y los que oyeron se atemorizaron. Fueron unos muchachos, lo cubrieron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó su esposa sin saber lo sucedido. Pedro le dirigió la palabra. Dime, ¿vendieron el campo a este precio? Sí, contestó. Pedro replicó. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira, los que han enterrado a tu marido están ya pisando el umbral de la puerta para llevarte a ti también. Al instante cayó muerta a sus pies. Entraron los muchachos y la encontraron muerta. La sacaron y la enterraron junto a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Se oye muy cruel, ¿verdad? Sí, Muy fuerte, pues, este acontecimiento con estos dos personajes, Ananías y Zafira. Pero recuerden, Dios no te obliga a hacer nada que tú no quieras. Es tu libre voluntad. Y recordar que a Dios no lo puedes engañar. Y estos dos personajes quisieron como, como mandar de esas personas que dicen que ayudan y no ayudan.
Y por eso Pedro le dijo, te vas a morir. Aquí podemos interpretar de dos maneras esta muerte. Puede ser una muerte física o puede ser una muerte espiritual que los corrieron de la comunidad. ¿Sale? Porque acuérdense que Dios, en uno de los mandamientos es no matarás. Pero a veces el autor sagrado tiene que usar este tipo de géneros literarios para hacernos entender de que con Dios es con tu libre voluntad. Así como cuando ustedes se casaron, que a lo mejor atrás de ustedes estaba la suegra o el suegro con la pistola para que dijera, sí, acepto, esa ya no es libre voluntad, esa ya es una obligación. Pero eso sería lo bueno, ¿sale? Eso será lo bueno y pues sí se oye muy fuerte, pero a las personas que no aceptaban el compartir con los demás los expulsaban de la comunidad, porque o somos cristianos o no somos cristianos, o semos o no semos, o estamos o no estamos. Lo único malo es que ahorita ya somos tantos que vamos a misa que nuestros sacerdotes, nuestros vicarios que están ahí, pues ya no pueden tener el control sobre todos. Y no pueden, a los que invitan a que ayuden en la iglesia, son a los del equipo básico, a los de la liturgia, a los catequistas, pero todos los demás quedan fuera. Y ustedes fíjense en las comunidades, ¿quiénes son los que ayudan en las kermeses? Pues ustedes. Y los otros nomás van a misa, bien a gusto. Pero si hubiera el control que había en las primeras comunidades cristianas, o le entras o le entras. O cooperas o cuello, como hubo aquí una vez un chinito que decía, me dijeron, o copelas o cuello. Y pues tuve que copelar. Eso pasó hace muchos años en una estación de televisión, que dijo ese señor, y a mí se me quedó muy grabado. Pues aquí es, si quieres, puedes ayudar, y si no, no ayudes. Nadie te está obligando. Vamos a ir a otra cosa de aquí mismo, porque acuérdense, estamos viendo las cosas difíciles que pasaban en las comunidades. No todo era vida y dulzura en las comunidades. Vamos a ir a otro hecho, precisamente con Rosario, a la lucha entre hebreos y judíos convertidos de Palestina. Los helenistas, judíos convertidos de la diáspora eran los que vivían fuera de Jerusalén. Ellos eran más relajados para los alimentos, para todo eso, y los judíos que vivían dentro de Palestina, pues ellos eran más rigurosos en el cumplimiento, que si nomás hay que dar 20 pasos el sábado, nomás daban 20 pasos, que no debemos de ir a las casas de los extranjeros, pues no debemos de ir. Y los helenistas no, los helenistas como estaban impuestos a tratar con griegos, con personas que no eran de la comunidad judía, pues para ellos no tenían tan en cuenta esos mandamientos, por decirlo de una manera, que no eran mandamientos de Dios, eran mandamientos de los rabinos, de los dirigentes del pueblo judío. Vamos a ir ahora con Rosario, a Hechos 6 del 1 al 7. Rosario, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, habla Señor que tu siervo escucha. Los 12 y la elección de los 7. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al misterio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parma- Parmenas, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Gracias, tú, Rosario. Pues, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes y yo vamos a un retiro, ¿sale? Y el profe Memo anda repartiendo las consignas de las ayudas en el altar, los lectores, quién va a colectar, quién va a ser el ministro. Y pues las conozco a ustedes, pues voy a decir Celia, Norma, Rosario, Ofelia, Imelda, Violeta, Marisol, Ofelia Sunum, Ofelia Macías. Ustedes van a ser, porque las conozco a ustedes. Y a los demás, pues los demás son extraños para mí. Y eso fue lo que empezó a pasar en las primeras comunidades. Por eso, pues los que repartían las despensas, le repartían a las personas que conocían. Y por eso los judíos que vivían fuera de Jerusalén decían, oye, pues no la friegues, porque a nuestras vidas no las atienden. No es que no quisieran, es que no las conocían. Esto que les acabo de decir. Pero ya luego la iglesia dijo, ok, ¿qué les parece que para hacer esto vamos a elegir a 7 diáconos del pueblo, de los que no viven aquí en Jerusalén, para que ellos también repartan despensas a las viudas que no son de aquí de esta tierra? Y ya todo arreglado. Pero el primer momento fue eso, esa tensión fue por eso. Porque si yo, imagínense, ustedes me conocen y a algunas no les conozco bien sus rostros, pero cuando ustedes me vean, que nos vemos en algún lado y escuche su voz, pues voy a conocerla. Ah, la señora Celia, la señora Imelda, y la voz de todas las conozco. Oye, oye, profe Memo, ay, ya, a esta yo la conozco. Y eso fue lo que pasó, y por eso los apóstoles eligieron 7 diáconos que no vivían en Jerusalén ni en los alrededores, sino que vivían fuera, en Damasco, en Roma, etcétera. Vamos a ir ahora, por favor, con la siguiente cita bíblica a otra cosa difícil que pasaba las primeras comunidades cristianas. a Tensión interna por causa del liderazgo nuevo de Esteban. El grupo de los helenistas ligados a Esteban es perseguido y debe de huir. A Hechos 8 del 1 al 4. Cristi ahora no se conectó. Señora Imelda, ¿puede leer esa cita? Hechos 8 del 1 al Sí, 4. sí, maestro. Gracias, señora Imelda, por favor. Ah, Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Saulo estaba ahí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia, entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Miren, hablando de esto, hay una película nueva en el Amazon, que se llama El Camino a Damasco. Acaba de salir. Ayer yo la quise ver porque mi hijo tiene esa aplicación del Amazon,
pero la televisión salió en inglés y pues no le entendía ni más. Y ya ahora Fátima que llegó me dijo, papi, la voy a poner en la sala para que la veas en la noche. Y ya está en español. Pero así empieza, empieza con el sacrificio de Esteban, cómo lo entierran y cómo lo empiezan a apedrear. Y ya está su familia, su esposa, sus hijos de Esteban, y cómo Pablo está ahí viendo cómo los demás lo agarran a pedradas hasta matarlo. Creo que va a ser una muy buena película, por eso cuando la vi anunciada le dije a mi hijo, oye hijo, ven y ponme el Amazon aquí en la tele de aquí de la casa préstame tu cuenta para ver esa película. Si alguna de ustedes tiene esa aplicación del Amazon, vea esa película. Yo creo que nos va a ayudar a esta entrevista que le estamos haciendo a San Pablo, por eso la voy a ver. Yo no la he visto, pero se la recomiendo, porque así como empezó, dije, wow, aquí voy a aprender muchas cosas. Y si se fijan, empieza la persecución, no contra los que vivían en Jerusalén, sino contra la comunidad que no era de Jerusalén, los que vivían fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos vivían muy relajadamente las 613 normas que todos los judíos de Palestina cumplían. No caminar ciertos pasos, no juntarse con la chusma, por decir de una manera, hablarle a los paganos, no ir a mercados que no fueran judíos, no comprar en tiendas que no fueran judías. Y ellos no, ellos vivían más libremente. Y por eso los empiezan a perseguir y se tienen que regresar a sus casas. Y ahí va Pablo a perseguirlos y ahí me quedé. En lo que vi en inglés. No entendí nada, pero pues según yo ahí le estaba interpretando. Pero si pueden verla, El Camino a Damasco se llama en Amazon. Algo también la siguiente cita es como algunos en la iglesia, cuando ven que Pedro, Santiago, Juan, Andrés tenían ese poder del Espíritu Santo de sanar, de curar, de hablar y que la gente se convirtiera, quieren comprar al Espíritu Santo. Y ese pecado se llama simonía. Por ejemplo, a veces nosotros también podemos hacer eso. Por ejemplo, ay, es que yo no puedo ir a las pláticas, pero voy a pagar a alguien para que me dé la boleta y yo ya no voy. Eso se llama simonía. Que el padre les dice, es que los bautismos son a las 12 los domingos, a tales horas. Cada sacerdote tiene en su comunidad el horario de los bautismos. Ay, padre, es que yo no puedo a esa hora, pero mire, ahí le doy para su refresco y usted hágamelo a las 6 de la tarde, porque es la hora que van a llegar con la birria y va a llegar el conjunto y se llama simonía. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta de esto. Cuando mis hijos van a bautizar, yo los mando a que agarren las pláticas con otras personas. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar la plática, pero no me van a hacer caso porque soy su papá. Y en cambio ya van y ya saben que tienen que escuchar a la persona. Y aunque siempre los sacerdotes me dicen, tú dale las pláticas, Memo, no, padre, déselas usted, por favor, o dígale a alguno de los que se encargan de ese ministerio, porque es comprar el favor del Espíritu Santo para nuestra comodidad. Y para esto tenemos la cita bíblica de Hechos 8:16 al 25. Yo creo que la va a leer la señora Imelda porque era de Miriam. Señora Imelda, ¿puede leer todavía, por favor? Sí, sí, maestro. 8:16 al 25, señora Imelda, por favor. 8:16 al 25. Sí, gracias, por favor. Ujú. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados
en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Samaria es, maestros, es Sí, Samaria. Samaria. Sí, porque tiene el acento. Sí, gracias. Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Ya ven, a lo mejor nosotros no queremos la fuerza del Espíritu Santo para vendérselos a otros, pero cuando nosotros hacemos eso, de querer que las cosas se hagan a la hora que nosotros podemos, que nosotros queremos, porque a lo mejor tú tienes un poder económico o a lo mejor tú eres una persona que ayuda en la iglesia y pues sabes que el Padre está comprometido contigo de cierta manera y, ay, Padre, que sea a tales horas y hace esto y hace aquello y hace esto. Se llama simonía. Y ya vieron lo que Pedro le dijo a Simón el mago, que se fuera al infierno. Vamos a ir ahora a la falta de gente para anunciar el evangelio. O sea, acuérdense que el Señor en el evangelio nos dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores para sus campos. Ese era otro problema. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, todas las personas que ayudan en la iglesia, a excepción de alguno que otro, tienen sus trabajos, sus compromisos, y el ratito que les queda o al ratote que les queda, según sea el caso, pues van y apoyan en la iglesia. Pero cuando a los compromisos que hay el día de su trabajo, el día que tienen otro compromiso, pues no puedo, padre, no puedo. Y está bien, pero necesitamos evangelizadores de tiempo completo. Y entender que los evangelizadores de tiempo completo pues también comen, también visten, también calzan, también tienen que pagar a renta o pagar sus casas o la colegiatura de sus hijos, de sus gastos. Yo siempre cuando voy y hablo con algún padre, le digo, mira, yo puedo hacer esto en tu iglesia con mucho gusto, nomás ayúdame un poquito para mis camiones, porque pues no puedo invertir dinero, puedo invertir mi tiempo. Y me he encontrado con dos sacerdotes muy buenos, el padre Alonso y el padre Teodoro. Ellos dijeron, sí, profe, ¿cómo no? Y cada semana que voy a esa parroquia, yo nomás llego a la notaría y ya me tienen mi sobrecito con mi ayudita, bendito sea Dios. Pero hay otros lugares que no entienden eso. Y por eso a veces mucha gente dice, no, pues no, tengo que comer, tengo que buscarle por otro lado. Y por lo tanto debemos de pedir trabajadores para la mies del Señor. Y para esto tenemos una cita bíblica, por favor, que es Hechos 8:26 al 31, porque Brenda no sé, no está. ¿Quién le gusta leerla? Yo la puedo leer, maestro. Adelante, señora Violeta, por favor. Hechos 8:26 al 31, señora Violeta, por favor. ¿Del 26 al qué? Al 31. Ajá. Gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Felipe bautiza a un etíope. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado, y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante él que lo trasquila, no abrió su boca. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, señora Violeta. Les voy a Sí. hacer una pregunta que me va a comprometer mucho con ustedes, ¿sale? Pero quiero que me respondan honestamente, las que quieran contestar. Yo sé que ustedes invierten su tiempo en conectarse a esta hora en la clase. Sé también que invierten el regalo que me hacen cuando me mandan un regalo, ustedes hablando en lo económico. ¿Ha valido la pena esa inversión que han hecho ustedes? ¿Han mejorado? ¿Han aprendido nuevas cosas, nuevas formas de vida? ¿Quién quiera contestarme, por favor? ¿Ha valido Yo la me... pena la inversión? Sí, por supuesto. Sí, sí, profesor. Porque pues hacen una inversión, gracias Ofelia, gracias a Ofelia Sunum. Ah, pues contestando. Profesor, Mande, señora para mí Violeta. también ha sido muy bueno estar aquí en sus pláticas. Me han ayudado mucho. Muchas gracias, señora Violeta. Miren, si yo no hubiera invertido tantos años de estudio, de esfuerzo, si yo tuviera manera de obtener dinero de otra manera, o sea, que yo pudiera trabajar cuando yo trabajaba, yo tengo 25 años haciendo esto. Cuando yo trabajaba, yo no aceptaba nada de nadie, ¿sale? O sea, nada. Daba mis clases gratis, donde daba retiros gratis, hasta 200, 300 personas de evangelización y a veces me querían dar un sobrecito. No, 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 no. Dáselo a alguien que necesite más. Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Yo, gracias a Dios, pues mi esposa y yo, mi esposa vendía panes, todo el día trabajábamos. Y los ratitos que podía ir, pues ayudaba con mucho gusto y me hacía sentir bien. Ahora pues ya voy de caída y pues por eso acepto su ayuda. Pero se fijan que en la vida hay que invertir y por eso el Señor nos dice, pidan al dueño de las mies que envíe trabajadores para sus campos. Decía también uno de mis maestros que hay gente de buena voluntad que quiere enseñar, pero nomás tiene la buena voluntad y no tiene las herramientas para enseñar bien. Siempre que ustedes entren a un curso, yo les recomiendo que le pidan a sus maestros que les manden su currículum y que vean ahí para qué han estudiado, dónde han estudiado. A lo mejor ustedes no saben. Yo tengo 37 posgrados en Sagradas Escrituras. Tengo mi curso básico en el Instituto Bíblico. Tengo otro curso que se llama Círculos Bíblicos. Tengo otro curso que se llama Pedagogía. Tengo otro curso en la Universidad Pontificia de México que tengo estudiando 9 años.
10 años con si Dios me da licencia, de poder ir ahora sí presencialmente. Y el año pasado no me animé a ir porque dije, ¿a quién le digo que me ayude? Y por eso no fui. Pero ahora ya ando buscando. Digo, primeramente Dios, ya tengo que comprar mi boleto de avión. Ya teniendo el boleto de avión, lo demás llega como sea. ¿Sale? Pero se fijan que es muy importante tener gente capaz que nos enseñe. Y vamos a ir a otra cita bíblica, precisamente otro problema que hubo en las primeras comunidades cristianas, que a los apóstoles los perseguían en el templo. ¿Quién los perseguía? Pues los perseguían los perseguían los sacerdotes, los levitas, los policías que había en el templo, sobre todo a Pedro, Santiago y Juan, que eran los que llevaban la voz cantante en la comunidad de Jerusalén. Ellos eran las piedras angulares de esa iglesia. La señora Celia creo que va manejando, porque hace... No, sí puedo leer, maestro. Adelante, señora Celia, por favor, porque yo vi como que iba manejando, perdón. Sí, pero ya llegué a tiempo. Gracias, señora Celia. Hechos 4 del 1 al 4, señora Celia, por favor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esta gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaban anocheciendo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, ¿no está ahí, maestro? Sí, gracias, señora Sí, Celia. palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Acuérdense, empiezan las envidias, ¿sale? Empiezan las envidias y pues la gente se empieza a unir a los discípulos de Jesús, empiezan a creer en Jesús. Acuérdense que los sacerdotes, el Sanedrín, que eran los que persiguieron a Jesús desde un principio, ahora estaban hablando de él en el templo, y los que están hablando son personas que no eran muy estudiosas en esa época y hablaban bien bonito, y lo que hacen es, pues hay que meterlos a la cárcel, hay que acabar con ellos, pero siempre el Señor nos va a cuidar y nos va a bendecir a todos. Y por eso yo hace ratito les decía que cuando nosotros damos a Cristo, vienen las persecuciones, vienen momentos difíciles, pero por eso se acuerdan que les mandé la coronilla de San Miguel Arcángel. Fíjense que desde que he empezado a rezar todos los días la coronilla de San Miguel Arcángel, este es un testimonio. He tenido menos ataques del demonio en mi vida. Claro, siempre está ahí para inquietarme, para ponerme zancadilla, pero ya no me doy los guamazos que me estaba dando antes, porque hasta que platiqué con un religioso que está en Campeche, que él hace liberaciones, exorcismos ahí en ese monasterio. Es católico, pero ellos su carisma es ese. Y me dijo, profe Memo, es que tu voz, lo voy a decir así como él lo dijo, ¿eh? Tu voz es la voz de Jesús ahorita en este siglo XXI. Y si el otro te quiere callar, quiere que te desesperes con la enfermedad, con tus problemas económicos, con tus problemas familiares, y que ya no hables de Jesús. Y me dijo, reza esto. Y me lo envió desde Campeche con una botella de agua exorcizada. Y todos los días antes de mi clase, me tomo un traguito de agua exorcizada para que el otro no me ataque. Y también a ustedes les digo, señora Celia, a tú, Ofelia Sunum, Norma, Marisol, Violeta, Imelda, Ofelia, Rosario, recen la coronilla. Sale, yo se los envié en el PDF, y van unas fotos ahí, así como se abren, se continúa.
y récenla todos los días, por favor, y van a ver que vamos a pasar mejores días todos y todas. Señora Imelda, ¿nos iba a compartir algo? Oh, nada más le iba a decir que yo todos los días tomo el agua exorcizada y me pongo el aceite exorcizado, me la pongo en la frente en la noche y en la mañana. Me pongo agua bendita. Tengo una oración que dice: agua bendita de Dios consagrada, sana mi cuerpo y libra mi alma, que se me sean perdonados todos mis pecados. Me pongo el agua exorcizada y me la tomo también. Ah, pues Y sí le rezas a Miguel Arcángel, y apenas terminé un novenario con una amiga y todos los días rezamos a San Miguel Arcángel. gracias, Y señora es Imelda. un Luego, gran protector. luego nos pone esa oracioncita del agua bendita, por favor, Sí, sí, maestro, yo se las pongo. para aprendérnosla, porque es que acuérdense que San Pablo, cuando vimos la carta a los Efesios, nos decía, luchamos contra principados y dominados o algo así. Dije, ay, canijo, y ya Ujú. cuando me dijo el monje Marcelo esto, pues desde entonces agarré el consejo y pues han parado esos grandes ataques que estaba viviendo. Y ya ahora ya tengo más paz, más tranquilidad, porque sé que está la Santísima Trinidad conmigo y San Miguel y la Virgen Santísima, pues ahora sí que a ver quién Amén. nos para. Amén. ¿Verdad? Sí, maestro, muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Voy a rezar la coronilla. Que Dios los Sí, bendiga. gracias. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la iglesia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al Arroja el infierno a infierno Satanás y a a los los demás espíritus espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición perdición de de las almas. Amén. Ave María Purísima del Refugio. cada cosa de vida. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos el Gracias lunes, a primero usted. Dios. Bendiciones. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ofelia. Gracias, señora Hasta Imelda. lunes. Hasta el lunes, Marisol, Norma. A tú, ay, Ofelia Sunum y señora Celia, gracias. Gracias, maestro. ¿Cómo sigue Nati? Ya no me escuchó.